Bueno, buen día. La enfermedad que vamos a desarrollar ahora se llama mixomatosis. Es una enfermedad que afecta a los conejos. Bueno, la mixomatosis es una enfermedad de origen vírico. Es la enfermedad vírica de mayor importancia económica que afecta al conejo doméstico, el Orytolagus cuniculus. Es caracterizada por producir lesiones pseudotumorales en piel, acompañada de altos índices de morbilidad y mortalidad. Es una enfermedad con una alta tasa de mortalidad. La mixomatosis es una de las 12 enfermedades de los lagomorfos inscriptas en la lista del Código Sanitario para Animales Terrestres de la OIE. Por lo tanto, todos los países y territorios miembros tienen la obligación de denunciarla. La otra enfermedad que hace referencia es la enfermedad hemorrágica de los conejos. Bueno, el conejo, ¿sí? La especie, el género y especie es Oryctolagus cuniculus o el conejo común o el conejo silvestre. En este caso tenemos, este es el conejo silvestre, este es un conejo de raza. El conejo silvestre ha sido fuente de carne y pelo desde la domesticación en tiempos del Imperio Romano. En nuestro país no se estila el consumo de carnes de conejo, pero en Europa sí, y existe la caza de conejos. Desde el punto de vista de la conservación, este conejito silvestre es una especie muy importante, ya que es alimento de muchas especies predadoras. Por lo tanto, la abundancia de los conejos, de la abundancia de los conejos depende la biodiversidad de los ecosistemas. Bueno, este otro género, que es el Silvilagus, yo les puse Silvilagus brasiliensis, pero en realidad todos los Silvilagus, en general el género Silvilagus sp, es susceptible también a la mixomatosis. Este Silvilagus brasiliensis, este que aparece acá en la foto, y habita Centroamérica y Sudamérica, estas regiones que están sombreadas en verde. El otro género que tenemos es la liebre. La liebre, que puede ser sudamericana, europea, es una especie muy resistente. Rara vez desarrollan mixomatosis generalizadas. Bueno, antes de empezar con el desarrollo de la enfermedad, me gustaría contarles algunas curiosidades y catástrofes con respecto a los conejos y la mixomatosis. La verdad que a mí me parece muy curioso todo lo que les voy a contar. En el año 1859, un australiano decide importar de Inglaterra unas parejitas de conejos. No había conejos en Australia, no había. Bueno, claro, estos conejos llegaron, son animales que se reproducen muy bien en un ambiente donde no existían prácticamente predadores, hizo que en pocos años la población de conejos en Australia estuviera realmente descontrolada. Bueno, como dije, aproximadamente para el año 1930 era una plaga y se comían las cosechas. Entonces, bueno, ¿qué hicieron? Los envenenaron, los cazaron, construyeron zanjas, de todo hicieron. Incluso hicieron un muro. Bueno, este muro tiene 3.200 kilómetros de longitud y tardaron 6 años en hacerlo. Y lo más impactante, a mí me impactó, es que se sumó a otro muro que construyeron en 1880 contra el dingo, que la llamaron valla dingo. El dingo es como una especie de perro silvestre. O sea que imagínense que entre la cerca o la valla del conejo más la valla del dingo suman casi 10.000 kilómetros de cerca a consecuencia de la introducción descontrolada de especies que no son autóctonas. O sea que la importancia que tiene en llevar una especie que no es autóctona a un lugar puede romper todo el ecosistema.
Bueno, en vista de que no podían solucionar el problema ni envenenando los conejos, ni cazándolos, ni construyendo kilómetros y kilómetros de muros o de vallas, deciden, la primera prueba se hizo en 1937, importar, ¿sí?, el virus de la mixomatosis. Este virus fue importado liberando conejos infectados. Es un virus muy virulento que había sido descubierto en Uruguay por Sanarelli en el año 1890. Por supuesto, a los fines prácticos de quienes los habían utilizado, fue un éxito y en 2 años redujeron la población de conejos. Bueno, en 1952, un médico francés, un bacteriólogo, que le molestaban los conejos en su granja, se le ocurrió soltar una pareja de conejos infectados con mixomatosis. Bueno, la misma historia. El virus se transmitió y se diseminó por toda Europa y la población de conejos europeos bajó en un 90%. Por supuesto había gente que estaba contenta, como los agricultores, pero bueno, no tanto así los cazadores. Pero lo peor es que al terminar con esta población de conejos, se alteró el ecosistema, la cadena trófica, y desaparecieron águilas, el lince ibérico. Sí, con el tiempo se fueron adaptando los virus y el hospedador, y hay algunas especies o individuos que se hicieron resistentes al virus. Actualmente, para controlar la población de conejos, se está trabajando el virus de la mixomatosis, pero que afecten la fertilidad de la hembra, o sea, tratar de disminuir la fertilidad en la hembra. Esto lo puse porque la verdad que, o sea, es para llamar a la reflexión crítica, ¿no? A este médico primero se lo multó y luego se le hizo una medalla con su cara y en el reverso un conejo muerto. Como que me pareció muy, muy fuerte, digo, para llamarnos a todos, ¿no?, a la crítica. Las primeras observaciones de conejos enfermos por mixomatosis fueron las de Sanarelli en el año 1896 y 1898. Hay bibliografía que pone una fecha y otra que pone otra. Fue en Uruguay. Posteriormente, la enfermedad se siguió observando en Brasil. En 1911, Macés y Aragao describen la enfermedad en la Argentina. Luego describen que es transmitida por pulgas y por mosquitos. Y en 1943 descubren que el reservorio del virus es el Sylvilagus, que es esta especie de conejito, que es un lagomorfo que habita Centroamérica y Sudamérica. En 1930 se revela como una epizotia en grandes granjas cunícolas en California. En 1950 y un poquito antes es introducida como control biológico por la gran invasión de conejos que habían ocasionado los mismos australianos al llevar una especie que no era propia de ese lugar, que ya se los relaté antes. En 1952 lo llevan a Francia, más o menos con los mismos propósitos, ocasionando que se disemine por toda Europa. Por lo tanto, rápidamente en Bélgica, Holanda, Alemania, España, Inglaterra empiezan a aparecer brotes, y en 1953 lo llevan a Tierra del Fuego con los mismos fines y propósitos que se utilizaron en Australia. En la actualidad al virus se lo clasificó como un poxvirus, pertenece a la familia de los poxvirus. Aragao demostró que el reservorio natural, ¿se acuerdan que era el Sylvilagus brasiliensis? Es un virus que resiste muy bien las bajas temperaturas, llega a conservarse durante 3 meses, resiste en cadáveres unos 8 días
y en la piel puede llegar a estar 220 días, por eso hay que tener cuidado con lo que es la peletería. Todas las cepas del virus conocidas hasta ahora que afectan al Orytolagus cuniculus proceden de 2 cepas originales brasileras. Una fue la que se liberó en Australia, de laboratorio, y la otra es la que se liberó en Francia y se diseminó por toda Europa, siendo más virulenta que la anterior. En cuanto a las vías de transmisión, es requisito que exista una inoculación del virus a través de una solución de continuidad de piel o de mucosas, siendo el virus depositado, ¿sí? Y puede ser, por ejemplo, por una picadura de un mosquito, de una pulga, o un artrópodo. Esta es la forma más común, la indirecta. El contagio por contacto directo es infrecuente, salvo que exista la solución de continuidad. Y lo que hay que tener en claro es que el virus no se multiplica en la pulga, en el mosquito, ni en el artrópodo, sino que el virus permanece en su aparato bucal cuando pica, inocula al virus en la epidermis y en la dermis. El virus realiza su primer replicación cerca del lugar de inoculación, produciendo como una especie de mixoma primario que normalmente suele pasar desapercibido en los ganglios regionales. Aproximadamente al 4.º día se produce una viremia y se generaliza por el resto del organismo. Al ser un virus ectodermotropo, ¿qué quiere decir? Que tiene afinidad por tejido nervioso, pero especialmente por la piel, donde tiene lugar la aparición de estos tumores muy característicos que vamos a observar, nodulares, especialmente en la cara, orejas, genitales, extremidades. Se supone que la causa de muerte es por inanición y complicaciones secundarias como pueden ser bacterianas, por ejemplo, que aprovechan la inmunosupresión ocasionada por el virus, porque en sí las lesiones tumorales no parecieran ser la causa de muerte. Las presentaciones clínicas van a ser aguda, subaguda, crónica, atípica o respiratoria. Ahora vamos a ver detalladamente cada una. La forma aguda es frecuente en poblaciones que no han tenido contacto previo con el virus y a las 24 a 48 horas aparece el mixoma primario y las lesiones cefálicas que son muy características. En sí es un proceso exudativo generalizado. Todo el cuadro se va complicando hasta que finalmente sobreviene la muerte. Se observan estas lesiones en la base de la oreja, en los pabellones auriculares, alrededor de los ojos, en la periferia de las órbitas, que evolucionan a un edema generalizado de la cara, ¿sí? Entonces son lesiones nodulares, tumorales, repito, base de las orejas, en el mismo pabellón auricular, alrededor de los ojos. También se observa un flujo nasal que al principio es seroso y luego empieza a transformarse en purulento. En esta serie de fotos se observan blefaroconjuntivitis severas, purulentas. Estas secreciones llegan a ocluir los párpados en horas. Los pelos de la cara se empiezan a aglutinar por estas secreciones y esto, sumado a los mixomas, ¿sí? Que son esos abultamientos, le dan un aspecto que la bibliografía lo describe como cara leonina o cara leonada. Tanto la pérdida del olfato por las secreciones nasales que vimos en la foto anterior, con este tipo de secreciones oculares que obliteran, ¿sí? todo el ojo, impiden que el animal se alimente, por lo tanto, en días
sobreviene la muerte por debilidad, ¿sí? Infecciones secundarias asociadas. Este cuadro descrito en las fotos anteriores evoluciona a lo que es una generalización, donde vamos a observar mixomas secundarios característicos en la región anogenital, ¿sí? ¿En dónde? En la vulva, alrededor de la vulva, alrededor del ano, en el escroto y prepucio del macho. En esta foto se observa la vulva y toda su región circundante edematosa de un color rojo que a veces adquiere coloración negra. 4 o 5 días después de aparecer los primeros síntomas vamos a observar esas mismas lesiones en todo el cuerpo, como en este caso, donde se ubican las lesiones en lateral del tórax. Estas lesiones no son dolorosas, se limitan a la piel, o sea, a la epidermis y la dermis, no así afectando al tejido subcutáneo. Ya en esta etapa el animal no come, adelgaza rápidamente y sobreviene la muerte. En esta foto se observan múltiples lesiones. Acá tenemos una, otra. Acá el pelo está levantado, o sea que hay lesiones en todo el tórax y parte del abdomen. Esto es un resumen de todas las lesiones macroscópicas observadas en la presentación aguda que estuvimos describiendo hasta recién. A lo que vimos en fotos deberíamos sumarle lo que es la neumonía, que aparece cuando entramos en esa fase de generalización. También podemos observar esplenomegalia y adenitis, no solamente de los linfonodos involucrados en el mixoma primario, sino que también hay adenitis de todos los ganglios. Entonces, si tuviéramos que definir, ¿sí?, o caracterizar las lesiones macroscópicas distintivas de esta enfermedad, diríamos que son pseudotumores, podríamos decir, de color rosado, uniformes, homogéneos, ¿sí?, o lo que es lo mismo, nódulos cutáneos, ¿sí?, de consistencia firme. La presentación subaguda es menos exudativa que la anterior. Se caracteriza por la presentación de nódulos mixomatosos de ubicación cefálica. Se da cuando la enfermedad lleva varios años entre la población de conejos y la duración es más larga que la anterior. Aproximadamente son entre 3 a 5 semanas, pero la mortalidad sigue siendo aún elevada. La presentación crónica es localizada, ¿sí?, es poco exudativa, generalmente autolimitante. Los animales en general presentan un buen estado general. Bueno, las lesiones macroscópicas, o sea, el número de tumoraciones o pseudotumoraciones en realidad es escaso. Son de tamaño pequeño, que pueden ser planos o cóncavos. Se localizan principalmente en la cabeza o pueden ser metatarsianos, o sea, en las extremidades. Al cabo de 5 días se escaran, formando una costra color negruzca, luego cicatrizan y deja regiones alopécicas. La presentación atípica es la variante conocida más recientemente y se caracteriza por signología respiratoria. Luego comienza una blefaroconjuntivitis, cierto edema genital, también edema alrededor de las orejas,
El cuadro en gazapos es similar a una pasteurelosis. En los animales adultos surgen mixomas, pero que puede ser único, ¿sí? Plano y poco evidente. Las otras lesiones macroscópicas que podemos encontrar son bronquitis, bronconeumonías, hemorragias pulmonar, todas también complicaciones porque generalmente esta presentación se complica con bacterias como puede ser Pasteurella, Bordetella. Ahora vamos a observar las lesiones microscópicas. Las lesiones microscópicas se van a corresponder, por supuesto, como estuvimos viendo, a cortes de piel. ¿Sí? Esto es un corte de piel donde observamos la epidermis y la dermis. En esta epidermis observamos degeneración y está levemente hiperplástica, pero los cambios más importantes los vamos a observar en la dermis. Ya se observa, ocupando toda esa dermis, una matriz mixomatosa con presencia de vasos congestivos y algunas células inflamatorias. A mayor aumento podemos observar que esa proliferación que había en la dermis está compuesta por células de tipo mesenquimatoso indiferenciadas que adquieren esta forma, ¿sí?, estrellada como si fuera una neurona, a las cuales vamos a denominar células mixomatosas. Las mismas están separadas por una matriz, esto es toda la matriz mixoide, que es muy abundante y le da como ese aspecto suelto. A su vez vamos a encontrar algunos glóbulos rojos, ¿sí?, acá, fíjense, con células inflamatorias que pueden ser neutrófilos y algunos linfocitos. Este corte es al mismo momento que el anterior, donde se pueden observar la presencia de esas células, ¿sí?, con aspecto estrellado. Acá hay otra, que tienen como filamentos, ¿sí?, inmersas en toda la matriz mixoide con presencia de glóbulos rojos. Fíjense que acá tenemos neutrófilos, acá, acá, acá. Esto es un macrófago, ¿sí?, y hay algunos linfocitos. Esto es un resumen de las lesiones microscópicas que estuvimos observando recién, donde están descritas esas células mesenquimatosas indiferenciadas, grandes de aspecto estrellado, parecidas a neuronas, con finas prolongaciones. Y acá dice que ocasionalmente puede haber inclusiones intracitoplasmáticas en las células epiteliales, no en estas células. Recuerden que este es un poxvirus, ¿sí? Ustedes ya estuvieron viendo una enfermedad en las aves. ¿Recuerdan cuál era? La difteroviruela, que era un poxvirus y que afectaba el estrato epitelial, produciendo lesiones con cuerpos de inclusiones intracitoplasmáticos. Bueno, esto es lo mismo. Las lesiones están, yo les describí degeneración, en ese corte que se ve ahí no es evidente esta degeneración y la presencia de los cuerpos de inclusión, y por ahí nos llama más la atención toda la formación de esa matriz mucinosa, donde se observan estas células mesenquimatosas indiferenciadas junto con fibras colágenas, vasos sanguíneos y algunas células leucocitarias inflamatorias. Bueno, el diagnóstico de esta enfermedad, digamos que el comportamiento de la misma, por las cuales me puede llegar a matar todo un criadero de conejos, ya eso, o sea, esa historia del lote, ¿sí?, más las lesiones macroscópicas observadas, más las lesiones microscópicas, yo ya tendría un diagnóstico.
También se puede hacer inoculación del agente a conejos susceptibles, inoculación de membrana corioandoide de embrión de pollo, y también se puede hacer hisopados y se hacen técnicas de PCR. Bueno, en cuanto a la prevención, sí, todas las vacunas están fabricadas con virus vivo, generalmente duran 1 año, se recomienda la aplicación intradérmica o subcutánea. Y por supuesto tratar de controlar los vectores, tanto las pulgas como los mosquitos en el ambiente, que son los principales transmisores del virus. Bueno, esta foto la puse, no se corresponde, digamos, al cuadro que observamos acá en Argentina, donde es mucho más sencillo, ya que no tenemos ni a los conejos silvestres y no tenemos a la liebre, porque la liebre dijimos que era muy resistente, pero lo que no se sabe es si es un reservorio del virus y al tener contacto con conejos domésticos puede traspasarle. ¿Sí? Todavía eso está, perdón, está en estudio. Entonces, si esta liebre ibérica es un riesgo para las granjas. ¿Sí? Entonces, bueno, es para, o sea, tienen que actuar los programas de erradicación. No solamente están centrados en la vacunación de los conejos domésticos, sino también en tratar de eliminar, a veces se hacen vacunaciones, pero hay que atrapar, ¿no? Liebres y conejos silvestres. También se utilizan mucho las técnicas de control de vectores, se tiran productos que controlan la pulga en las madrigueras. Bueno, es todo un problema bastante complejo. Bueno, la lista de diagnósticos diferenciales es bastante acotada y los dos son enfermedades tumorales. Por eso yo hoy insistía en llamarlas pseudotumores. Pero está bien, en las bibliografías en algunas dice tumores y en otras dice pseudotumores. No se los va a considerar mal cualquiera de los dos que pongan. Uno es el fibroma de Job y otro es el mixoma o los mixosarcomas. Bueno, muchas gracias y cualquier duda nos consultan.